¿Por qué creer en la Torá? 3. Antes de dar inicio con la continuación de las siguientes disertaciones sobre la importancia de acceder al entendimiento del por qué creer en la Torá y por consiguiente sobre leyes de funcionamiento espiritual que rigen el equilibrio de la vida en todo sentido y que nos impactan en los términos del bien y el mal, y más allá de nuestras imaginarias y pretensiones utópicas de nuestra existencia fundamentadas en la ignorancia, valga la pena reseñar cómo la falta de conocimiento de este tema a tratar ha dado pie a infinitas embestidas llenas de infamias en contra de la Biblia judía, la Torá, con todo tipo de descalificaciones y burlas cuyo único fundamento es de forma demostrable no solo la ignorancia, sino un espíritu maligno subyacente. Podemos idealizar nuestra vida y la realidad todo lo que queramos, podemos autoengañarnos con todo tipo de visiones y argumentos imaginativos, podremos narcotizarnos con los más convenientes paradigmas que se ajusten a nuestras zonas de confort de todo tipo sin que nos importe un pepino ninguna consideración de compromisos morales o exigencias de entendimiento. Podremos hacer la existencia y nuestras vidas tan chiquitas y bajas como nuestros deseos estomacales, de placer y poder nos lo dicte. Podremos reducir la infinita complejidad del universo, sus leyes y requerimientos a nuestras limitaciones en todo orden con infinidad de excusas, justificaciones y negligencias. Lo podremos hacer en formas primitivas y simples con aires falsos de grandeza y de maneras complicadas y estériles con tal de negar cualquier insinuación de compromiso. Pero de ninguna manera esto significa que la realidad se ajuste a nuestra visión en su esencia y formulación general. Se ajustará sí y solo sí como consecuencia de bendición o maldición a nuestras elecciones, y como manifestación de una ley que otorga el resultado exacto a cada elemento o criatura de la creación. Lo que es y se nos impone de forma avasallante en todo lo que nos rodea. Y si no me cree, súbase a un 10º piso y láncese por la ventana a ver qué le pasa. Usted solo puede desafiar la ley de la gravedad con el uso de herramientas que se ajusten a una ley impuesta. En este caso las leyes de la física. El universo y la misma vida atestiguan irrefutablemente una complejidad infinita que presupone una investigación igualmente infinita si debe ser entendida. Pretender saber sin haber investigado y por especulación es absurdo. Pretender tener respuestas en la simpleza y la presunción es peor que absurdo. Que el requisito sea infinito de todas formas no implica que no se deban hacer esfuerzos por alcanzar algo de entendimiento. La ciencia verdadera verifica este postulado. Pues si en el pasado todo lo invisible a nuestros ojos se consideraba inexistente, siendo hoy la base de toda ciencia y tecnología, pues por lo menos seamos conscientes que este aspecto se repetirá en evolución de entendimiento hasta el infinito, si antes nos sucumbimos. Así que por lo menos cambiemos nuestra actitud ante el conocimiento de forma coherente con la razón y la argumentación. Esto es lo que ha sucedido con el entendimiento de la Biblia. Es por esto que la revelación divina se ha hecho objeto de burla y un cuento ridículo e infantil para las mentes ignorantes, mas no así para los sabios del pueblo de Israel. Valgan la pena estas aclaraciones para introducirnos en los aspectos catalogados desde el punto de vista del ignorante como fantasiosos, religiosos, místicos o míticos, ya sea a favor o en contra de las escrituras de la Torá. Valga la pena resaltar que todo conocimiento proveniente de la Torá requiere de estudios de toda una vida y que descalificar lo que no se conoce, no es inteligente. Quien quiera conocer y entender de dónde proviene la siguiente información, tendrá que pagar el precio de su involucramiento honesto. No se puede pretender ser sabio, ni mucho menos pontificar sobre las verdades universales desde la arrogante ignorancia y la patética simpleza de la opinión vulgar particular carente de todo esfuerzo y objetividad. Parte de estas presunciones arrogantes también se dan incluso con los que son estudiosos bíblicos, lastimosamente desconectados de la fuente raíz y obligado marco judío, pues desconocen los procedimientos revelados de decodificación de la Torá y desconocen la metodología Pardes, entre muchas más cosas que desconocen. Dicha metodología consiste en un constante viaje del significado literal Pesat hacia el otro extremo en los Sod, misterio, pasando por los 4 niveles obligados de interpretación y luego devolviéndose del Sod, que incluye todo el conocimiento inconmensurable de la Cábala y el misticismo judío, al Pesat, la parte literal, para poder obtener una nueva revelación literal en este sentido. El procedimiento se vuelve a ejecutar 1, 2, 3, 4, 4, 3, 2, 1 de forma consecutiva y repetida tantas veces como sea posible hasta que se lleguen a las verdaderas revelaciones e interpretaciones en todos los niveles, Pesat, Remez, Dras, Sod, Pardes, jardín en hebreo, lo que se conoce como el jardín del Edén, mal identificado como el paraíso, lenguaje codificado. Sin este procedimiento verificable, más otras tantas reglas de interpretación y prerequisitos, es imposible que el conocimiento se verifique multidimensionalmente y queda todo reducido a pura imaginación, a pesar de las incompletas buenas intenciones de los cristianos por ejemplo. El pueblo judío ha testimoniado esta metodología por 3500 años, pues es el pueblo al cual le fue revelado. El pueblo del libro. Y esto es demostrable.
Se requiere de mucho compromiso y estudio para que estas verificaciones sean certeras ante los propios ojos de uno mismo. Se requiere inclusive una parte de gracia divina que lo confirme de acuerdo a cada persona que decida hacer este viaje. Abundan muchos pseudo-gurús y pseudo-sabios con todo tipo de revelaciones por fuera de la raíz. Tantos como los que osadamente y por millones descalifican el Talmud sin jamás haberlo estudiado. Tantos como cristianos que descalifican todo el aspecto místico de la Torá sin jamás haberlo ni siquiera visto. Tantos como religiosos dogmáticos que pretenden interpretar un versículo bíblico con una sola referencia, cuando cada versículo es susceptible de interpretarse en asociación con cientos de versículos más y de codificaciones cabalistas. Tantos como religiosos que niegan la reencarnación basados en un versículo, uno solo, del Nuevo Testamento, desconociendo que el pueblo judío tiene 3500 años y más dilucidando este solo aspecto existencial con miles y miles de libros y estudios provenientes de fuentes incuestionables de sabiduría y verificaciones de todo tipo, desconociendo todo y justificados con Wikipedia para descalificar la verdadera Kabbalah y asociarla como elemento extraño de infección en las escrituras. Tantos como la mayoría del cristianismo que ni siquiera sabe los secretos ni de dónde vienen las escrituras neotestamentarias, otorgando a toda su interpretación un enfoque totalmente desconectado y distorsionado de la escritura y su obligada interpretación y conocimiento del pueblo judío, su historia, su idioma, su cultura, etc. Sucede incluso dentro del mismo pueblo judío. Pero ese es otro tema. Y es que es absurdo pretender que uno obtiene respuestas en lo fácil. Es una completa incoherencia pensar que los misterios de una realidad infinitamente compleja como se evidencia por todo lado de forma inobjetable, solo los ciegos y los idiotas lo negarían, vayan a ser clarificadas por una interpretación tipo definición de diccionario de un versículo bíblico. Por favor. En este aspecto tienen razón los críticos bíblicos humanistas cuando se burlan cuando objetan que un libro pueda contener a Dios mismo y toda su sabiduría encerrada. Desde el punto de vista infinitamente limitado del humanista y desde el punto de vista opuesto del dogmático religioso, los dos están equivocados y sucumben ante su ignorancia, y no obstante los dos tienen la razón y los dos están completamente equivocados en esencia de comprensión verdadera. Sí, el libro sí contiene esa particularidad que encierra todo, pero de forma codificada, lo cual lo asocia a infinidad de otras fuentes. Sí lo contiene todo, pero no como se lo imagina el ignorante religioso. Y en este sentido el humanista tiene toda la razón al criticar al ignorante religioso, pero está equivocado en pensar que su interpretación humanista es válida. Esta es la verdadera patética realidad de ignorantes religiosos y de ignorantes humanistas. No se pueden alcanzar niveles profundos de discernimiento de la realidad sin una inmersión intensa de lectura e investigación. Por supuesto, esta metodología o énfasis también requiere o principalmente exige una actitud no solo abierta al análisis objetivo de la argumentación, de lo leído, de lo investigado, sino mucho más importante, una actitud crítica honesta tanto de desconfianza, como de humildad, para aceptar cambios de paradigmas y preconcepciones bajo los términos de la lógica, la evidencia, la coherencia y la aceptación del desconocimiento en uno mismo. Todo lo anterior también con una actitud honesta hacia la búsqueda de la verdad como valor supremo. Esto por supuesto significa salirse de las zonas de confort con las cuales uno se adapta a la supervivencia. Nadie quiere confrontar sus creencias, ni mucho menos confrontarse consigo mismo. Y muchísimo menos, nadie quiere enfrentar luchas internas y externas para ser coherente con la verdad escueta, una vez identificada, y caminar detrás de la superación personal ética y moral. Esto significa vivir con coherencia entre lo interno y lo externo. Así pues, los frutos de la lectura y la investigación solo son dulces, en términos de trascendencia y profundidad, si se tiene la actitud adecuada que acabo de reseñar y que es solo una pequeña porción de muchos más requisitos por analizar. La mayoría de la población mundial no está dispuesta a esta tarea y escogen de manera consciente o inconsciente vivir una vida disonante, o rodeada de mentira pragmática necesaria para no sucumbir ante lo escondido cuando se hace manifiesto. Es decir, mejor vivir embriagado que afrontar los secretos de la existencia que le exigirían a uno cambios radicales de vida con compromisos personales molestos. Creo que este último dicho siempre ha tenido mayor posibilidad de ser comprendido por todo aquel que sufre y lo ha vivido en carne propia, con conocimiento o sin conocimiento, con sangre, sudor y lágrimas. Esto por un lado. Por el lado de la lectura y la investigación. Por el lado de la experiencia, indiscutiblemente la actitud señalada en el párrafo anterior, solo es posible en la medida que uno mismo participe en su observación y vivencia de la realidad con ese espíritu de búsqueda y entendimiento lógico. Es decir, imposible que uno adquiera una adecuada actitud de observación de la realidad, si no se interesa en ella exhaustivamente. Imposible una actitud de búsqueda de la verdad si uno no analiza intensamente su entorno y medio ambiente, si no se interesa por las fuerzas cercanas y lejanas que se nos muestran, si no le duele la vida en términos de la verdad y la justicia. A esto es lo que yo llamaría por experiencia propia.
Esto podría incluir experiencias de todo tipo, por supuesto. Desde experiencias traumáticas ya sean personales o globales hasta experiencias como simple espectador de lejos. Las experiencias trágicas o traumáticas, ya sean personales o colectivas, sin duda que deberían empujarlo a uno a vivir realidades de aprendizaje y dolor a la fuerza, siempre y cuando se luche con conciencia en contra de la inercia de corrupción y somnolencia. Ejemplo, Europa en años de la Segunda Guerra Mundial, Europa nazi para los judíos, guerras actuales en Siria, Irak, Afganistán, vivencias en regímenes totalitarios tipo Corea del Norte, Irán, Cuba, Venezuela, etc. El sufrimiento tarde o temprano debería obligar al despertar espiritual e intelectual, como víctima y si no se sucumbe antes. Como dicen los sabios del Talmud, pobre del que se ve enfrentado a los dolores del sufrimiento y no aprende nada. La lectura, investigación, vivencia y observación, debería sensibilizar progresivamente la conciencia, tal que le duela a uno la realidad que se ve, pues el caos y sufrimiento es innegable, así se niegue. Esto se convierte en una especie de combustible aviva la llama del corazón y que diferencia a un ser inerte de un ser vivo. El mismo Talmud lo establece: a mayor inteligencia, mayor dolor. Entiendas inteligencia no como una virtud intrínseca de vanidad, sino como un estado de comprensión y capacidad de discernimiento. Esta observación a distancia termina convirtiéndose en un acercamiento íntimo con la realidad, tal que se hace indispensable y obligatorio definir una constitución de vida de valores absolutos y rectilíneos que sean susceptibles de defender de manera incuestionable y que verifiquen irrefutablemente una naturaleza intrínseca impermeable a la relatividad o relativización de dichos valores y principios. Esto pareciese una utopía. Y resulta que efectivamente lo será en los términos de confusión, caos y relativismo de toda persona inmoral y conforme con su inmoral existencia, claro. Hay que definir los términos de la moralidad de forma exhaustiva. Todo lo que esté asociado con transacciones o cambalaches de conveniencias pragmáticas no altruistas sino conectadas al conocimiento de la realidad absoluta divina superior, llámese Dios, podrá considerarse inmoral, impuro, ilegal, profano, egocéntrico, etc., tema que abarca la infinidad de lo denominado sabiduría. No en vano el Talmud dice: el ignorante no puede ser bueno, tema gigantesco por escudriñar. Hablar de utopía es una tarea de dimensiones respetables. Se requiere de mucho conocimiento celestial y poder tener la destreza en el manejo intelectual del concepto de la dualidad, tal que se pueda uno liberar de la trampa multifacética de la misma y que es la que rige nuestro mundo y el cosmos entero. No se puede ser religioso per se, tampoco se puede ser antirreligioso per se, asociado a toda faceta de actividad intelectual, espiritual y práctica del ser humano y su existencia. Es una tarea de tiempo completo, en lo posible, que requiere honestidad y objetividad. Esta tarea de forma indefectible lo lleva a uno, a cualquiera que tenga estos requisitos, a la revelación divina. La Torá, en todas sus manifestaciones, al judaísmo bien entendido, no como religión. Solo ahí se encuentran las respuestas completas. Percatarse de lo anterior solo es posible en la medida que se conozcan todas aquellas facetas que se denominan no judías, siendo que al final se llegará a la conclusión que todo está infinitamente correlacionado y que lo único que verdaderamente existe es Torá, es decir, que toda la realidad en toda su infinita manifestación, es Torá. De hecho, esto no es una conclusión personal. Es un postulado de Torá fundamental conocido por todos los sabios de Israel. En algún lado se ha escrito lo siguiente: el que tenga oídos que oiga y el que tenga ojos que vea. Al margen del escrutinio del origen de estas palabras, hay que reconocer que son ciertas y muy conocidas. Aquel que no tenga ni oídos, ni ojos simplemente será reactivo a la argumentación e información que estoy presentando. El negacionismo siempre será la opción para evadir la evidencia. Enfrentar los hechos y la razón es doloroso cuando confronta nuestras zonas de confort. He aquí el reto y compromiso de adquirir la capacidad de encontrar lo justo y verdadero. Los discernimientos sobre la realidad sí son posibles, pero a la luz del conocimiento revelado. Finalmente, a fuerza, tenemos que aceptar que absolutamente todo nos es dado. Solo podemos ser receptores en principio por diseño esencial. Así que el conocimiento debe ser recibido. Lo crucial es saber de quién debemos recibirlo. El absurdo y la coherencia son demostrables. La estupidez y la ignorancia son demostrables. La mentira y el engaño son demostrables. La inversión de la realidad y la maldad son demostrables. Los paradigmas malignos y nuestra adhesión a falsos valores son demostrables. Nuestra indiferencia y complicidad con el mal son demostrables. La fantasía corrupta y el autoengaño embriagador de nuestra concupiscencia son demostrables. Nuestra inmundicia es demostrable. Y no obstante pensamos que somos ángeles del cielo. Estamos inmersos en la mentira y la fantasía y aún así nos creemos sabios, honestos y buenos. A pesar que la religión, cualquiera que sea moralmente sana,
Si tiene un lado positivo psicológico, terapéutico y metafísico de salud mental, por el lado opuesto negativo dual, jugamos a la religión como justificativo de nuestra conciencia corrupta y como escapismo a nuestras responsabilidades ineludibles con la vida y nuestro propósito de la existencia, mientras que al mismo tiempo avalamos lo criminal y no denunciamos lo execrable. Todo esto es redundantemente demostrable. Hay que tomarse el trabajo de ir a lo específico y los detalles reiterativos para saborearlo y verificarlo sin duda alguna. Hay que salirse de las acostumbradas generalizaciones con las cuales simplificamos nuestras percepciones de la vida. La pregunta clave que todos deberíamos hacernos es, ¿cuál será nuestra disposición para confrontar la realidad en sus más profundas bases? Diagnosticar la realidad es la herramienta de inicio de dicho discernimiento. ¿Nos interesan acaso de forma trascendente los acontecimientos nacionales y mundiales? ¿Podemos acaso conectarlos con la sabiduría esencial de la Torá, la Biblia? ¿Podemos acaso magnificarlos en su verdadera dimensión moral y religiosa? ¿A qué estaremos jugando con nuestras vidas? Se necesitan demostraciones para despertar. La buena batalla es una obligación. ¿La estamos enfrentando? Punto. En algún lado dice, el que no está conmigo está contra mí. Punto. Muchos que juegan a la religión saben dónde lo dice, pero ¿saben acaso de dónde viene esa sentencia y qué significa? Parece obvio, pero no lo es. Tal como lo es la infinita realidad, llena de trampas y peligros. Es seguro que no se tenga nunca el espacio suficiente para abordar el tema extensamente como se debería. Eso abarcaría toneladas de evidencias irrefutables y sus respectivas demostraciones teológicas e intelectuales a la luz de la coherencia y la razón. No obstante, por algo se debe empezar, al igual que un viaje de 1000 millas empieza con un paso. En contra de toda lógica, desde hace poco tiempo se están dando eventos casi que imposibles de imaginar. Han empezado a destaparse, a los ojos de los entendidos, los paradigmas falsos de lo bueno y de lo malo que tienen el mundo al revés en una completa inversión de valores. Claro. El otro lado, el lado maligno, está herido y como vampiros ante la luz están desesperados aullando y haciendo ruido y mucho daño. Esto está dejando al descubierto a todo el mundo. En todos los niveles, incluso al más desentendido e indiferente. Esto nos deja en evidencia ante el cielo y la tierra. A todos los habitantes del planeta, lo queramos o no. Lo evidencia usted cuando habla y cuando se queda callado, lo sepa o no sepa usted, al final de cuentas todos y cada uno está de alguna forma evidenciándose en sus respaldos, en sus preferencias, en sus paradigmas, en su ignorancia, en su complacencia con el mal, en su lucha contra el mal, en su indiferencia, en su complicidad, en su ceguera, en su conveniencia, en sus actitudes acomodaticias corruptas, en su doble moral, en su doble estándar, en su hipocresía, en sus principios, en sus valores, en sus avales, en sus más íntimos justificativos y deseos. Por todos los frentes y en todos los aspectos, de forma global y de forma individual, estamos siendo probados desde el cielo. Estamos siendo observados en nuestros pensamientos y acciones. En nuestras actitudes. ¿Acaso levantamos la voz? ¿Quién la levanta? ¿Nos da pena? ¿Nos da miedo? ¿Nos sentimos por encima del bien y del mal y solo nos levantamos todos los días para exprimir y depredar? ¿Twitter y Facebook es solo una actividad de estúpidos? ¿Me siento acaso tan especial y sobrado para no comprometer jamás mi opinión de forma pública? ¿La lucha pública por la verdad y la justicia no aparece ni por las curvas en nuestra vida diaria? ¿Comprometerse con la opinión de defensa de valores y principios es acaso estúpido pues va en contravía de nuestras carreras depredativas profesionales de éxito? ¿Justificamos nuestra carrera egoísta de pilera profesional con erradas concepciones de la prosperidad? Así que el trabajo es ahora. Siempre ha sido ahora. No se puede ser indiferente a lo que sucede. Y es fundamental entenderlo. No entenderse a sentencia capital. La oportunidad nos es dada. Se es soldado al servicio del bien o se es al servicio del otro lado. Del mal. La etapa espiritual, proféticamente hablando, está escrituralmente referenciada de forma exacta y demostrada desde hace miles de años. Algunas interpretaciones con amplio fundamento confiable e inteligente de muy alto nivel, establecen que empezó en el año de la era común del 2017. ¿Cuánto puede durar el solo inicio? Algo sí es innegable. Algo pasa y cada día más y más piezas se suman al armado del rompecabezas. Es demostrable con toneladas y toneladas de evidencias. Fácilmente se podrían adjuntar dichas evidencias separadamente, específicamente y contextualmente. Quien las ha buscado a diario y se ha involucrado a diario, lo ha vociferado a diario y se ha expuesto a diario, lo ha sudado a diario y se ha comprometido a diario con la verdad. Sabe de qué hablo. Y además con seguridad que lo ha encontrado con todo su sustento. Claro que creo que no son muchos. En esto no hay especulación, no hay imaginación, no hay relativismo, no hay descontextualización, no hay doble estándar, no hay calumnia, no hay difamación, no hay absurdos, no hay incoherencias.
La verdad brilla con luz propia y de forma incandescente. Para el que no ve, no hay luz, no hay coherencia, todo es absurdo, todo es burla y difamación, todo es inversión de la realidad, todo es maligno. Las estrategias del mal siempre son iguales y recicladas una y otra vez. Lo triste es que el ser humano siempre cae en las mismas trampas y no quiere aprender. La lucha por la verdad es coherente y no acepta desviaciones relativistas. El mismo raciocinio aplica para todo aquel que se dice espiritual y al mismo tiempo es un esclavo al materialismo, a los resultados de la utilidad material, a los cálculos, a la depredación, al egoísmo, a los placeres físicos, a la comida, a los sentidos. Todo lo contrario a los valores del espíritu. Esto por supuesto no descalifica que sí existan placeres físicos materiales asociados a lo espiritual. Este es el reto en la dualidad. Se requiere conocimiento para siempre conectar con el lado positivo de la dualidad, lo cual es cambiante de forma infinita, mas nunca relativo. Es absoluto y a la vez cambiante. ¿Cómo entenderlo? Sin conocimiento de la revelación, la dualidad siempre nos atrapará en el engaño de la dialéctica excluyente en donde las escogencias se generalizan en base a conclusiones de exclusión y no por jurisprudencia, en donde lo que no es blanco es negro y se pretende reglamentar lo absoluto entre límites inamovibles por decretos carentes de sabiduría y posibilidades de manifestación. La sabiduría es lo único que permite conectar toda la infinita existencia y manifestación al lado correcto que produce el bien dentro de reglas absolutas, y a la vez infinitas. Esta es la sabiduría de los sabios de Israel, la de la revelación divina, la de la Torá, la que permite saborear todo y experimentar placer en todo de la forma correcta con todo lo que nos ha sido dado y dispuesto a nuestro uso, tal que el producto de nuestras decisiones verifique y produzca lo bueno, el bien. Sin conocimiento de este tipo, todas nuestras percepciones, conclusiones y decisiones no serán sino puro autoengaño, pura incoherencia. Esta es una dialéctica que es muy profunda, pero que sí es posible lucidar y vivir. La riqueza y los placeres son lícitos, pero todo de acuerdo a una jurisprudencia, una legislación para la vida diaria, un conocimiento de la ley divina sobre cómo se concilian los opuestos, cómo se concilian los valores en conflicto, cómo se anticipan los conflictos, etc. Un tema muy extenso. Para eso existe el Talmud. Suele suceder que cuando se expone la sabiduría revelada proveniente del judaísmo, inmediatamente se activan los mecanismos de defensa de la inclinación al mal. El ejemplo evidente de esos mecanismos se demuestran en los progresistas, en los mamertos, como decimos en Colombia, en los liberales, en los pacifistas, en los anarquistas, en los antisemitas, en los izquierdistas, en los pragmáticos. Todo lo que indique esfuerzo más allá de los acostumbrados paradigmas facilistas, que son los predominantes, produce rechazo y distorsión autojustificativa. Pues la tendencia natural es la de defender nuestra condición maligna. Esa es la verdadera realidad que nos sustenta y nos rodea, y por eso todos somos negacionistas de la realidad. Una realidad atroz, y que de ninguna manera contradice la bondad divina. Es una dialéctica que es obligatoria entender, si se quiere superar el mal. Negar el mal es una enfermedad narcótica. Para eso nacimos, por eso nacimos aquí en este planeta. Para enfrentar el mal. El solo hecho de estar vivos aquí, nos condiciona ineludiblemente en dicha tarea. De otra forma, no hubiésemos nacido, o simplemente no estaríamos aquí. Hay que dejar la fantasía y enfrentar la realidad a través del esfuerzo y el conocimiento. Por eso todo el mundo es reactivo al judaísmo. Pues esa es la revelación. Una vez conocida, la realidad cambia radicalmente y dimensiones inimaginables se abren ante uno. Pero hay que pagar el precio del esfuerzo, a pesar que al final, todo es un regalo. Esto solo se puede entender al final del camino. Habrá que tener paciencia. Se oye y se acepta de forma unánime que ser fanático es de estúpidos. Nada más falso. Lo estúpido no es ser fanático, lo estúpido es serlo de lo equivocado. No hay posibilidad de no ser fanático. Todo el mundo es fanático de su paradigma de vida, de lo que acepta, de lo que presupone, de sus fantasías, de su crítica o de su falta de ella. Incluso de su falta de fanatismo en aras de autoengañarse con falsedades enfermizas, como el ser de mente abierta y tolerante. Se es fanático de la mentira y de la verdad. El reto está en la escogencia, pues no hay otra opción. Como dice la Biblia, he aquí yo pongo la vida y la muerte delante tuyo, escoge la vida para que vivas. No podemos escapar de la dualidad. Siempre estamos sometidos a la escogencia, a la conexión correcta o incorrecta. Fanáticos de la ignorancia o del conocimiento, fanáticos de lo bueno o de lo malo. Peor aún, fanáticos de las tintas medias y del autoengaño, o fanáticos de la estructura moral y de sabiduría, fanáticos de la liberalidad en el desorden, confusión, falta de estructura y desmembramiento o despedazamiento de todo en la falsa ilusión de moralidad, tolerancia y libertad, o si es fanático de la verdadera libertad en el uso y control de la voluntad bajo esquemas estructurados de conocimiento en lo bueno.
Si es fanático de la falsa libertad del libertinaje, falto de estructura, falto de sabiduría, falto de control, falto de propósito, falto de certeza y placer en la misma, así como del libertinaje de consecuencias caóticas y muerte. O si es fanático de la mente abierta que encuentra los caminos de superación, elevación y búsqueda de la excelencia. Si es fanático de la mente abierta que solo busca depredación, autosatisfacción egoísta, degeneración y aberración de los sentidos. O si es fanático de lo bueno, la verdad y la vida. Si es fanático de la ignorancia, la mentira, lo malo y la muerte. O si es fanático de la excitación en lo corrupto y criminal. O si es fanático de la excitación por la claridad y el entendimiento en el propósito de la existencia y rectificación del alma. Y la lista puede seguir y seguir y seguir en la infinita lista de nuestras escogencias entre la vida y la muerte en nuestros procesos de aprendizaje. Dicho lo anterior, me declaro, hasta ahora y acorde a lo concluido, fanático del esclarecimiento de nuestra realidad, evitando maquillarla con palabrería y utopías irreales, pero siempre asociado al conocimiento de un Dios único e identificable en su identidad según su revelación y asociación a lo bueno y bello. Así en la superficie de la ignorancia concluye lo opuesto. Soy fanático en el intento de discernir la lucha contra todo lo oscuro y corrupto que nos rodea, y contra lo que se nos obliga a enfrentar nuestra conciencia, a lo que significa el infernal nuevo orden mundial y sus antecedentes. La historia cósmica de nuestras almas. El poder del nuevo orden mundial es de una dimensión desconocida para casi todo el mundo. Sus profundidades son inimaginables en estructura maligna, recursos, agendas, proyectos secretos de manipulación, esclavización, genocidios, torturas, aberraciones y múltiples facetas de horror. Solo la investigación honesta hoy día permite avistar, así sea de forma superficial, las profundidades del pantano. ¿Será que sí pueden percatarse de ello? ¿Cuál es su fanatismo? ¿Acaso negar la realidad? ¿Acaso la negligencia y la disonancia cómplice y criminal? ¿Acaso la indiferencia y la falta de esfuerzo por entender? Esto no es palabrería disociada de nuestra actual situación, vivencia y geopolítica global. Nunca lo ha sido y hoy día se torna relevante más que nunca, pues las evidencias de cumplimientos bíblicos se presentan todos los días frente a nuestros ojos, y nadie ni se percata de ello, ni lo sabe interpretar. Nadie. Se hace la aclaración, pues las apariencias de victorias de las supuestas facciones patriotas y de Trump sobre el estado profundo, de Deep State, y sobre las agendas del nuevo orden mundial, cuando se tiene el conocimiento no superficial de nuestra realidad y de nuestro pasado cósmico, según revelación y asimilación inteligente de esta, son muy difíciles de creer, según dichas narrativas. Hay que conocer cuál es la versión completa y más confiable, para deducir con certeza. Los poderes que están detrás del nuevo orden mundial son gigantescos y sería muy inocente cantar victoria. Los recursos de estos demonios, dioses en rebelión, y su maldad ilimitada no las podemos imaginar. Somos algo que desconocemos, y averiguarlo puede cambiar el futuro, mas no la realidad del pasado. Aquí estriba lo importante y lo fundamental, pues es lo que nos permitiría mejorar, salir de nuestra condición de bajeza que muy probablemente nos define y aspirar a la misericordia trascendental, dada la realidad de nuestro pasado cósmico y herencia genética y espiritual. Conocer nuestra propia oscuridad es el mejor método para lidiar con las tinieblas de otras personas. Uno no se ilumina imaginando figuras de luz, sino haciéndonos consciente de nuestra propia oscuridad. Lo más aterrador es aceptarse a uno mismo por completo. Nuestras visiones se aclararán solo cuando podamos mirar dentro de nuestro propio corazón. Quien mira afuera, sueña. Quien mira adentro, se despierta. ¿Cuál es la verdad de nuestra esencia? ¿Por qué y cómo somos lo que somos? ¿Por qué hay tantas diferencias extremas de comportamientos en términos del bien y el mal? ¿En términos de racionalidad e irracionalidad? Ya se dijo anteriormente. ¿Lo que nos imaginamos como verdad tiene acaso posibilidad de serla por el solo hecho que es nuestra imaginación y aceptación? Respuesta: sí, no según nuestra condición de conciencia y rectificación. Parcialmente sí. Pero es solamente cuando se evidencia algo de esta verdad en ello, pues somos creadores de nuestra propia realidad, pero solo en términos operativos de consecuencia en nuestra propia vida y entorno similar de frecuencia. Definitivamente no como co-creadores en la raíz matrix de absoluta soberanía de Dios. Somos dioses como lo sentencia la Biblia, pero como co-creadores en nuestro libre albedrío y dones existenciales que crean nuestras realidades individuales y colectivas según bendición o maldición, ya sea para vida o para muerte, para salvación o perdición, pero exclusivamente dentro de nuestras dimensiones caídas limitadas por una ley absoluta mayor. Mientras estemos en nuestra condición actual, tenemos prohibido el acceso a los mundos superiores y el camino está custodiado por los dos querubines con espada flamígera. No vaya a ser y alarguemos nuestra mano y tomemos del árbol de la vida y vivamos. Lenguaje bíblico codificado. Y aún así tenemos el poder de ser dioses aquí abajo tanto para subir o bajar,
para liberarnos o esclavizarnos más en el uso de nuestro poder de percepción y aceptación de creación de la realidad. De aquí la importancia de conocer a través de la Torá los paradigmas correctos de existencia. De otra forma vamos a la perdición, y esto no es religión, ni doctrina. Es el sistema operativo de la realidad y de nuestra esencia. Nos antecede una ley impuesta. Poder acceder a dimensiones predefinidas por una autoridad absoluta llamada Dios es otro estado de existencia y al cual difícilmente podemos acceder e influir. La ley se nos impone mientras tanto. Tales estados de existencia no son nuestros hogares de vivencia y percepción en nuestra actual condición. Así que no es muy inteligente que la fantasía e ignorancia nos direccionen a estados más altos y sublimes de vida y conciencia. Todos nos creemos especiales y mejores que los demás, y a la vez de forma conveniente autojustificativa nos victimizamos para evadir responsabilidades inculpando a los demás. Bueno, es mucho lo que podría decirse al respecto. Mucho de nuestras incoherencias son descritas en la psicología, aunque explicadas de forma igualmente incoherente. Simplemente una faceta más del humanismo desconectada de respuestas trascendentales. Se trata de saber quiénes podríamos ser y qué tan bueno sería dicho diagnóstico. Sí, ya sé. Todos nos creemos angelitos dueños de la verdad y de todo al mismo tiempo de una forma u otra. Todos nos descalificamos unos a otros de millones de maneras. Estas mismas palabras podrían interpretarse como descalificación, y lo son. Lo relevante es si es acertada o no en los términos de la verdad, así como la actitud de la misma. Basta ver las redes para constatar la bajeza generalizada de todo el asunto. Así vemos que seculares descalifican religiosos, religiosos a seculares, religiosos a otros religiosos, cristianos a judíos, judíos a cristianos, cristianos a otros cristianos, judíos a otros judíos, las masas a los judíos, políticos a políticos, sectas a otras sectas, ideologías, círculos de poder, anarquistas, izquierdas, totalitarismos, etcétera, etcétera. El diagnóstico es por miles y miles, en términos de paradigmas y facciones, ni hablar entre individuos. Hay que ver la tendencia masiva a las generalizaciones y sus consecuencias fanáticas nazis que se desprenden de dichas aberraciones. Son innumerables y hasta infinitos los ejemplos. Se ve cómo los conspiranoicos antisemitas difaman al pueblo judío con generalizaciones perversas a partir de fotos y memes malintencionados. Memes que son absurdos, completamente incoherentes y extrapolados a la calumnia según la mente del difamador. La sedicia en estos aspectos denota el origen de almas y conciencias. Y de esto precisamente es que se tratan estas palabras. Se trata la importancia de creer y conocer la Torá, así como conocer lo que se explica en los videos de la serie sobre nuestro pasado cósmico referenciados en la parte 1. Entrando en materia desde la perspectiva bíblica, se ha podido constatar lo anteriormente dicho de muchas formas, pero me referiré a la mejor descripción de lo que significa nuestra herencia genética como humanidad y en donde entramos todos, no siendo iguales, pero sí herederos de eventos comunes que han definido el por qué nacimos y vivimos en el planeta Tierra, desde hace 6.000 años. Entender esto nos permitiría entender nuestra esencia y los conflictos que siempre hemos vivido con infinidad de rastros de muerte, violencia, ignorancia, injusticias y dolor. No entendemos nada y solo damos pasos en la oscuridad, pasos de perdición. Hay consecuencias y es imprescindible conocerlas si queremos vivir. Pero primero tendríamos que saber qué es vivir. Esto se entendería solo al final de nuestro trabajo y comprensión. En el mal llamado Nuevo Testamento hay una sentencia expresada por el mismo Mashiach de Israel: no confunda con Jesús, ni con las interpretaciones cristianas o pseudo-mesiánicas disfrazadas de raíces hebreas. Dicha sentencia le fue dicha a sacerdotes saduceos corruptos, vendidos a Roma, del segundo templo. En sentido literal se les dijo a ellos, pues eran los destinatarios indiscutibles de la conversación. Se les dijo: vosotros sois de vuestro padre el diablo y las obras de vuestro padre quieren hacer, algo así. Cuando los saduceos del templo refutaron argumentando su origen no pagano y ciertamente no similar al de las masas que con certeza podrían descalificarse comparativamente con ellos mismos, Mashiach les dijo: si fueran hijos de mi padre, las obras de mi padre harían. Estos versículos han sido apropiados y aprovechados oportunista y maliciosamente por la cristiandad dispensacionalista antisemita y por todo espíritu afín para rebajar, denigrar y calificar al pueblo judío de forma general como hijos del diablo, satánicos, malvados e infernales. Desde entonces y hasta nuestros días, con una historia continua de persecuciones, difamaciones y genocidios supuestamente justificados doctrinal y genéricamente. Las incoherencias no se hacen esperar y son innumerables como psicóticas. Empezando con que el origen genético del mismo Mashiach es dentro de la casa de Judá, así el mismo judaísmo nunca lo haya aceptado. Pero ese es otro tema. La teología cristiano-fantasiosa disociada de la Torá, tampoco se hará esperar. Pero también ese es otro tema.
La misma Torá advierte de las infiltraciones de los cerebros y otras genéticas dentro del pueblo judío. Siempre existió, ha existido y continuará hasta la rectificación final. No es un tema blanco y negro. Como se verá, es algo muy complejo. Y no se trata solo de judíos. Se advirtió anteriormente que las generalizaciones son semillas de fanatismos nazis, o similares, además de ser muy estúpidas. Mashiach dijo lo que dijo a los saduceos del templo de forma específica. No obstante, también lo dijo de forma genérica para toda la humanidad. Él mismo dijo, vosotros sois de abajo y yo soy de arriba. Esto solo lo podrá usted entender si ha visto la serie de videos. Lo que llamamos humanidad, a la cual pertenecemos todos, somos de aquí, de abajo, como mezcla genética y espiritual, en mayor o menor grado. Esto es lo que se explica en detalle de decodificación de la Torá en los videos sobre nuestro pasado con Psico y en especial con aquellos que tratan de las genealogías según revelación bíblica. Pero el tema es mucho más grave, pues tiene el componente vuestro padre el diablo. Efectivamente, todos tenemos componente demoníaco por infiltración genética y espiritual. Absolutamente todos. Unos más que otros. Por eso nacemos con prepucio en el pipí, una de las marcas del diablo. Se trata de conocer las diferentes líneas de viaje genético de lo de arriba y de lo de abajo. De esto es lo que se trata la rectificación del hombre arquetipo que se perdió en los billones de años de nuestra historia cósmica, y también la rectificación de todo. Es vital entender este aspecto raíz de la Torá. Existen infinitos aspectos adicionales, pero este debe ser el principio de todo. De aquí se desprenden verdaderas compresiones que siempre se nos hacen confusas a pesar de estudiar intensamente la Torá. Y estas especulaciones sustentadas escrituralmente no las encontrará en ningún otro lado. Dependerá de usted tratar de comprenderlas y asociarlas multidimensionalmente. Así que tenemos a una masa casi que mundial calificando a los judíos como reptilianos hijos del diablo, que no sospechan ni por las curvas que ellos mismos no solo hacen parte de la familia genética satánica, sino que además sus niveles esenciales son de lejos mucho más contaminados y confirmados por su propia evidencia maliciosa que nada entiende y todo difama. Sí. Ahí están genéticas incluso que ni siquiera se revelaron en Biblia que son posteriores en manipulaciones y desviaciones siniestras. Por eso se reconocen por sus obras. Su misma difamación e ignorancia deja ver que no son de los que hacen las obras del Padre Celestial. Quien hace las obras del Padre es del Padre. Así de sencillo. Y esto se debe notar en los paradigmas y búsquedas que cada cual hace parte de su vida, es su misma esencia. La Torá se dio entre otros infinitos propósitos para rectificar el alma y el cuerpo. Si uno es parte de arriba, es claro que su porción de Torá será muy diferente del que no es parte de arriba. De hecho, la Torá de Mosé es diferente a la Torá de Mashiach, la del reino de los cielos. Se supone que esa sería la Torá que traía Mosé la primera vez y la que rompió con el pecado del becerro, no infantilizar. Por eso se dice que con la entrega de la primera Torá la aparición de Mashiach era inmediata, no infantilizar. Por eso la religión de las masas es una Torá diferente de la Torá para el adulto. Recomiendo lea mis artículos sobre la religión de las masas, como judaísmo oficial ortodoxo. No hay nada peyorativo, ni criticable en lo anterior. Son simples pasos de un proceso obligado de rectificación. Sin el primero, es imposible el segundo. No seas adulto sin antes ser niño. No infantilice lo anterior. Nadie aquí abajo puede decir que hace las obras del Padre. Por eso se necesita la instrucción de la Torá. No se crea celestial que no lo es. No se justifique en su religión. Trate de entender primero. De esto se trata esta serie sobre la importancia de la Torá. Descubre la verdad. Sacar conclusiones de formas segmentadas y sin conexiones multifacéticas induce al error y simplezas fantasiosas. La única forma de acercarse a la verdad y lo oculto es por medio de la capacidad de correlacionar con otros aspectos, temas y facetas. Hay que tener la capacidad de ver de forma integral. Solo así se devela el rompecabezas. Ver piezas minúsculas del rompecabezas, en el mejor de los casos, pues la mayoría ni siquiera pueden ver las piezas individuales, no permite deducir nada. El ejemplo o comparación es más que evidente. Se debe seguir esta apreciación en este caso también, y en todos punto. Se supone que uno actúe en lógica como un juez para poder juzgar. Toda evidencia es importante y debe ser examinada. No pretendo traer aquí toda la evidencia que me lleva a mis conclusiones. Para ello está toda mi página de Facebook como evidencia y contexto en lo que se aplique. Lo que quiero decir es que mis conclusiones no salen de la nada, ni mucho menos de especulaciones. Las conexiones y el contexto existe con mucho fundamento. Hay una creación de infiltración genética bastante compleja de rastrear que fue orquestada y diseñada por un personaje protagonista conocido como Lucifer y su padre el antiguo dragón, ambos de apariencia humana o raza adámica, aunque no iguales. No tiene ninguna relación con que el hombre como género único, humanidad,
provenga del mono por evolución y el azar en la naturaleza, término bastante distorsivo de la realidad, con todas las parafernalias de invenciones y especulaciones fantasiosas de los antropólogos y demás científicos mercenarios del sistema conspirativo, ni con teorías de todo tipo de mutaciones espontáneas, la ley del más fuerte, adaptabilidades mágicas, etc. Resumiendo, es un tema de diseño e infiltración sobre una genética celestial aprobada llamada Adamis. Todos tenemos, quizás, de las dos genéticas del conflicto. Ya lo mencioné anteriormente. Ese solo hecho nos hace ajustarnos a la famosa sentencia del Mashiach de Israel dada, no a los fariseos, ni a los judíos como dice el antisemitismo cristiano, a toda la humanidad, al decir ustedes son de abajo y yo soy de arriba, y vosotros sois de vuestro padre el diablo. Antes de descalificar al pueblo judío en la premisa antisemita ignorante, sepa primero qué significa gentil y su pasado cósmico de acuerdo con la Biblia, si es que usted dice que le crea la misma punto. Y no se crea mejor. Los fariseos de lejos, muy lejos cumplieron y cumplen requisitos existenciales muy por encima de la norma de lo que somos como humanidad. Si ellos no cumplían los requisitos de arriba, mucho menos cualquier otro de nosotros. Pero muchísimo menos, por más que usted se crea salvo y en el reino de los cielos según sea su doctrina cristiana. No quiero ofender a nadie. No se trata de eso. Se trata de trazar lo que está escrito en la Torá de forma fiel y no distorsiva. Quizás su religión no le permita comprender lo que digo, pues quizás usted cree que sabe. Simplemente aclaro que lo que afirmo es demostrable a la luz de la razón y lo revelado en la Torá. Pero lleva mucho tiempo verlo y entenderlo. Y es existencialmente fundamental. Usted puede dudar y creer que la Biblia no es la respuesta y que su imaginación sí lo es. Deberá comprometerse en dicha verificación y ello demandará de usted mucho esfuerzo. Claro. Jugar a la religión imaginativa siempre es mucho más fácil. Eso demuestra su amor y compromiso con la verdad y con el Creador. Eso demuestra su rebeldía y su herencia. La misma que tenemos todos de una u otra manera en mayor o menor grado. Siempre existirá una puerta abierta hacia la rectificación, así como siempre seremos y estamos siendo probados en nuestro libre albedrío para escoger el bien, acorde a la voluntad divina, no acorde a lo que usted se imagine y se autojustifique, para escoger la verdad y no la mentira, y ello cuesta en un mundo totalmente capturado por la falsedad, para escoger la justicia y no la relativización según conveniencias, para escoger hacer la voluntad del Creador y no la suya, que podría ser la del mismo Lucifer que el mundo entero adora, así lo niegue. Somos el resultado amnésico de nuestra actual esencia por algo. Nadie está aquí injustamente, ni gratuitamente. Doctrinalmente esto se identifica con el hombre caído. Pero este concepto es algo muy profundo que debe descifrarse y no precisamente en la imaginación religiosa, ni mucho menos humanista. Las pruebas existen de forma aplastante. Lo vemos en este mundo caótico con un rastro de muerte y destrucción que todo ateo aprovecha oportunistamente para autojustificarse en su deseo de servir a nada, ni a nadie, ni a un amo con falsos pretextos de libertad para sus bajos instintos, heredados a que no adivinan de dónde punto. Para servir a falsos dioses. Se rechaza lo bueno y se escoge lo malo con plenitud arrogante y autojustificada. Como en la verdadera Cábala se explica profundamente con el deseo de recibir. Si jamás estudió esto, jamás lo entenderá y jamás lo superará. ¿Cómo podría pedir ayuda del Creador? Recuerde que todo principia con usted y su honesta actitud. Así que la única fuente confiable es la Biblia. Pero usted nunca tendrá certeza de ello a menos que estudie la Torá de forma comprometida. Solo así usted recibe ayuda de arriba. Bien dicen los verdaderos cabalistas que si alguien dice que buscó y no encontró, entonces no le creas. El que busca honestamente, siempre encuentra. También se dice que el que se quiera perder de arriba le ayudan. Un pecado conduce a otro pecado y un mandamiento a otro mandamiento. Sí. La fuente de verificación es la Biblia, pero no es la única fuente. Nada nunca está plenamente escondido a nuestros ojos si queremos de verdad ver. De hecho todo está oculto frente a nuestros ojos a plena vista, tanto para el bien, como para el mal. Depende de usted verlo o intentar verlo. De arriba le abrirán los ojos, o también se los cerrarán. Así que las evidencias para corroborar con el sagrado deber de buscar la verdad y estudiar la Torá están frente a usted y frente a todo el mundo. Muchas de ellas son irrefutables y no deberían ser ignoradas por la estupidez. Hay que aprender a verlas. Hay una revelación única. Es la Torá. Y no son cuentos, ni mucho menos religión. Muchos supuestos eruditos y seguidores religiosos de la Biblia conocen la Torá o al menos algo de ella, pero no saben de qué se trata. Conocer la Biblia no es lo mismo que saber de Torá. La revelación es una instrucción de aprender a pensar y discernir entre el bien y el mal en términos de la voluntad del Creador. Conoce a tu Dios, es la exhortación constante. Si no se entiende de forma trascendente lo que sucede, la realidad, la vida, nuestras vidas, el propósito, no infantil,
de la existencia, el tema se torna grave. Para profundizar anticipadamente sobre lo que he escrito, pues lo más seguro es que usted no haya entendido aún, se sugiere acceda a los siguientes links que contienen explicaciones detalladas. https://m.facebook.com/story.php story-vid igual 101591343654224225 etilo igual 5246274224 no me crea. Investigue y vea con sus propios ojos. Esto no son teorías de garaje, por si acaso. Hay registros históricos que abarcan toda la historia conocida y que se verifican físicamente y testimonialmente a la vista de todos públicamente en todo el mundo. Sí. El personaje que se honra en el Vaticano con nombre propio Lucifer, está filmado muchas veces, bien podría ajustarse humanamente en apariencia a la película del abogado del diablo con Al Pacino. Solo una aclaración. Es muy probable que sea de raza negra, y esto no es un comentario racista, ni mucho menos contra dicha raza o el color de piel. De hecho los blancos tampoco es que sean muy coser que digamos. Vean las películas de nuestro pasado cósmico, he publicado 7 episodios de las más de 60 horas que podrían mostrarse explicando al detalle esta sola faceta cosmológica. Son 4 ríos de 4 colores que provienen del alto cielo. He querido dar amplios contexto para esta información antes de lanzar estas publicaciones, que por default, sin duda es reactiva a ignorantes y eruditos. Por eso hasta ahora lo hago, no obstante faltaría muchísimo más que contextualizar. Estudié este blog y saqué conclusiones cuál debería ser su fanatismo. Fanáticos por la verdad y la sabiduría o fanáticos por la mentira y la estupidez. Usted decide. David Saportas.